Adrián, nombre ficticio, amaba los trenes. Los vio de niño con el abuelo. Estudió para dedicarse a ellos. Ahora tiene un buen trabajo en los trenes. Quiere trenes para todo el mundo. Tanto que, cuando desde el pueblo de su tía le llegó una petición oficial pidiendo trenes, la respuesta de Adrián fue: no. Y se sintió orgulloso de ello, aunque claro, no se lo dijo a su tía. Menos mal que esta vez no había ningún político cuyo despecho pusiera el puesto del jefe de su jefe en peligro, así que podía ser técnico y argumentar con datos. ¿Qué datos? ¿Cuáles? Me alegra que preguntes. La disrupción ambiental, la molestia, los hábitats naturales, el ruido, las vibraciones, los costes constructivos no son las razones por las que se dice que una ciudad no necesita trenes. Aunque el jefe de Adrián siempre pregunta si la inversión será rentable. Porque la primera pregunta no es ¿cómo construimos el tren?, sino ¿por qué lo piden? ¿Lo piden porque lo necesitan de verdad? ¿O porque la ciudad de al lado tiene uno y quedarse sin él duele al ego? El tren da estatus. Tener trenes da estatus. Tener una estación de alta velocidad, más aún. Otra cosa es que la estación de tren esté en medio de la nada y tardes 45 minutos más en llegar a tu destino cuando te has bajado del tren. Pero eso es un problema para después. Primero el titular. Adrián dice en su respuesta que no hay demanda. Ha hecho los cálculos. Ahora bien, yo no estoy del todo de acuerdo con Adrián cuando dice que la demanda son solo los números. Tampoco la demanda es lo que dice la gente. En 2006, si le preguntabas a un ejecutivo de Estados Unidos si quería un iPhone, te respondía: no, gracias, ya tengo mi BlackBerry. Desde BlackBerry aseguraban que nadie compraría un teléfono sin teclado físico. Todos sabemos cómo terminó la historia. An iPod, a phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic. A veces la gente no quiere una cosa hasta que se la enseñas. Un tren bien integrado en un plan de movilidad real puede generar viajes que hoy nadie se plantea porque no hay forma razonable de hacerlos. Decir simplemente los números no salen puede ser técnicamente correcto y estratégicamente ciego al mismo tiempo. Pero bueno, Adrián tiene su trabajo, yo tengo el mío. El mío aquí es exponer técnica, sociología y geopolítica de ferrocarril y algunos de mis principios cuando hago planes de transporte. Lo que sí comparto con Adrián es esto: el tren no es un amuleto. ¿Quién lo concibe así? Como si fuera la mano del rey Midas que todo lo que toca convierte en oro. Como si clavar una vía y poner una estación fuera suficiente para que aparezcan empresas, vecinos, prosperidad, magia. Pones el tren y ¡ala! Ya está. Y el resto va a venir solo, ¿no? Pues no. En ciudades medianas a veces la solución que funcionará no es un tren. Es un sistema de autobuses que funcione, que esté limpio, que cubra donde la ciudad ha crecido en los últimos 10 años y va a crecer, que tenga horarios que no obliguen a la gente a reorganizar su vida entera o renunciar a oportunidades. Los autobuses son más flexibles, más baratos de adaptar, son más fáciles de adaptar y llegan donde el tren no va a llegar nunca. O quizá la solución no es mover más a la gente hacia la capital y hacer que se amontonen ahí, incrementar el problema de la vivienda, sino repartir los empleos para que no haga falta moverse hacia el mismo sitio todo el mundo. Porque luego, ¿cómo es posible que cada vez nacen menos niños? ¿Cómo es posible que la gente cada vez tiene menos vocación profesional y busca los empleos más cómodos? Claro, la política es uno de los ingredientes de todo lo que pasa. Pero claro, una mala política es también un ingrediente. Hay tareas que resuelven pero no ganan las elecciones del año que viene, ni dan discursos para los mítines. Y aquí llega la parte que a algunos no les va a gustar. En algunos países los trenes son competencia del gobierno central, el gobierno del país. El transporte local y regional es competencia del gobierno de la comarca. Y cuando hay que resolver un problema de movilidad real, pues esto es lo que ocurre. Ponme trenes. Primero mejora el transporte de tu comarca. ¿Tienes presupuesto y capacidad para hacerlo? No, eso es mucho trabajo para mí, me da pereza. No, ponme trenes tú. Y si no me pones los trenes, le voy a decir a la prensa que diga a todo el mundo
que tú eres un cínico, eres malo y no piensas en los ciudadanos. Y nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos para que funcione todo esto, terminamos atrapados en una pelea de papá y mamá en vez de ver cómo las personas trabajan en equipo. Nos vemos aquí eligiendo bando, indignados con el bando al que nos incitan a enfadarnos. Y la resolución, pues ya veremos cuándo viene. Al fin y al cabo, si te enteras de que te están bombardeando la mente a titulares para dirigir tu odio hacia el bando político del país o el bando político de tu tierra, la pregunta no es de qué bando posicionarte, sino por qué nos convencen de que debe haber dos bandos en primer lugar. Dale me gusta, suscríbete. Y como siempre, quien tenga oídos para oír, que oiga. Hay gente que me va a odiar por lo que voy a decir, pero vamos a decirle al algoritmo que este es un buen vídeo.